Recibir a nuestros amigos, amigas de Manos Unidas dentro de una nueva campaña contra el hambre. En esta ocasión el lema "Plántale cara al hambre", siembra dentro de esta campaña trienal 2016-2018 y con nuestros ya colaboradores como Maritxu Palza. Ella es presidenta de la delegación de Manos Unidas en Vizcaya. Maritxu, buenas tardes. Arratsaldeon de nuevo. Buenas tardes, Arratsaldeon, Susana. Bien acompañada Maritxu por el que mejor nos va a contar dentro de unos instantes en esa conferencia que va a tener lugar hoy mismo a partir de las 8 de la tarde en el Salón El Carmen, en la Plaza Indautxu, en Bilbao, que él es Galo Reinaldo Bogarín Allen. Buenas tardes, Galo, bienvenido. Buenas tardes, Susana, y también para la teleaudiencia. Bueno, Galo es arquitecto de profesión, es de Paraguay y colabora. Galo, ¿desde cuánto tiempo llevas colaborando en diferentes proyectos con Manos Unidas? Bueno, Manos Unidas comenzó a trabajar en el 97 ya en Paraguay, ¿verdad? Y bueno, conmigo en especial, prácticamente 12 años que venimos trabajando en proyectos de desarrollo, fundamentalmente en comunidades campesinas allá en Paraguay. Actualmente, Galo, me imagino que es algo que también en torno a eso va a estar, ¿no? Vas a hablar en esa ponencia. Estás trabajando en un proyecto de Manos Unidas de seguridad alimentaria y nutricional para familias campesinas, precisamente en Paraguay, ¿no? En tu lugar de origen. Así mismo, ese sería el tema que hoy lo denominamos Sembrando el derecho a la alimentación en Paraguay. Ese será el título de la presentación del día y lógicamente en función a esa experiencia de construcción que vamos haciendo con comunidades campesinas en buscar salida a esas causas estructurales del hambre en el mundo y en este caso concreto en Paraguay. Porque además, Maritxu, el lema de la campaña de este año es, como vemos el cartel, y con "Plántale cara al hambre, siembra", es importante, es el objetivo de esta campaña, que es sobre todo contar la situación de muchas familias campesinas donde la tierra, el agua es básica, ¿no? para poder desarrollar, no solamente para alimentarse, sino también para producir, y que muchas veces, tanto por desastres naturales como por grandes empresas que les quitan esas zonas donde pueden plantar, y que hace que muchas familias no puedan, ¿no? Tengan que emigrar. Es que lo que pasa es que muchas familias, después nos contará lo que pasa en Paraguay, que pasa en muchos países del mundo, que es que esas familias tienen que salir de sus tierras, ir a las ciudades más cercanas, y entonces se forma el cinturón en la barriada, donde tiene mucha más miseria, donde encuentran todavía menos trabajo y donde tienen más inseguridad alimentaria, ¿no? Ese es un círculo vicioso terrible, terrible. ¿Cuál es el objetivo un poquito de esta campaña, Maritxu? Ya sabes que Manos Unidas se llamaba al principio Campaña contra el Hambre. Y entonces, después de los objetivos del milenio, donde hemos estado trabajando hasta ahora, nos hemos dado cuenta que después de 57 años que llevamos trabajando, todavía seguía 850 millones con hambre, pasando hambre crónico. Entonces pensamos, bueno, pues nos vamos a centrar en eso, por eso es trienio, o sea, con el mismo lema, "Plántale cara al hambre", pues vamos a seguir los 3 años, desde 2016, 2017 y 2018, y como el empiece de la alimentación, el comienzo de la alimentación es la siembra, pues empezamos con siembra, seguiremos con la cosecha y terminaremos con el compartir. Algo básico, Galo, para esta siembra es, como decimos, tierra, agua y buena semilla. Hay mucha gente que dirá, bueno, pues tierra, en muchos lugares que hay buena tierra, el agua, parece que aquí como el agua, ¿no? Afortunadamente tenemos, ¿no? Casi de sobra, y semilla, pero en otros países, en otros lugares que tú nos vas a contar esa realidad, en esas zonas donde muchas veces son echados de sus propias tierras porque las grandes empresas, quieren producir y quieren tener esa tierra, esa buena tierra. Agua, incluso hay zonas donde el agua está contaminada, y semilla, que no pueden acceder tampoco a la semilla porque, claro, no tienen suficientes recursos. Estos son problemas del día a día en esas zonas, ¿no? Claro, pero el primer concepto que hay que tratar de mirar
y va en una lógica de solución estructural al problema del hambre, pero también en cuanto a la producción del alimento es preguntarnos como sociedad conjunto, y yo decía, no es el problema solamente de los campesinos, es también la gente, el problema de la gente de la ciudad. Preguntarnos hoy cómo nos alimentamos y en qué condiciones. Porque es cierto, podemos tener tierra y en Paraguay el problema no debería ser la tierra, sin embargo hay una profunda concentración de tierras en muy pocas manos. Como dato, el 2% de la población tiene el control del 87% de la tierra cultivable en Paraguay. ¿Qué significa eso? Que un montón de familias campesinas estén migrando lógicamente en los cinturones de pobreza de las ciudades, viviendo o mal viviendo en esa situación. El problema no es la tierra, el problema es el acceso a la tierra. El problema del agua. En Paraguay es un país sumamente rico también en tema de agua, ríos caudalosos, el tema de agua, tenemos compartiendo el acuífero guaraní, que es una riqueza del mundo, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, que está a nivel subterráneo. Hoy día también está apeligrado por contaminación de este otro tipo de producción de alimentos que es en gran escala, y que bueno, en Paraguay se da la contradicción grande de exportar alimentos para el mundo para 60 millones de personas, llámese en producción de sésamo, de soja, la producción hoy día de caña dulce, que es para el etanol, y el tema de ganado vacuno, de carne. Paraguay, un país pequeño, sin embargo está exportando carne, tiene 20 millones de cabezas aproximadamente en el país, y el problema del agua tampoco es el problema. Inclusive cuando uno va, como estos granos consumen abundante agua, sin embargo no están pagando nada de recursos, digamos, para la población en su conjunto. Y si eso uno hace un cálculo económico, se está exportando un montón de millones de metros cúbicos de agua con esta producción de granos. La misma cosa con el tema del ganado vacuno. Y el problema no es tampoco el agua, es cómo se van haciendo uso o abuso de los recursos naturales que tenemos y que tendríamos que estar cuidando. Cuando hablamos en Paraguay de esta producción de ganado vacuno o de la soja, tenemos que contarle a la audiencia que hay prácticamente 20 millones de hectáreas de bosques deforestados en los últimos 20 años. De los 20 millones que teníamos hace 20, 25 años, hoy nos queda 850.000. ¿Qué trae eso? Efectos de cambio climático también. Y no solamente en Paraguay, sino está afectando también a este lado del charco, no solamente en el lado en Paraguay. Entonces hay muchos elementos que hay que analizar cuando hablamos, y también de semillas. Nuestra lucha es mantener las semillas nativas, pero lógicamente están las empresas estas transnacionales de semillas que hoy día están poniendo hasta en rutas carteles exigiendo que comunidades campesinas estén pagando como royalty en compensación, porque tenemos fuertemente la introducción de las semillas transgénicas que migran en la plantación de un campesino o una campesina, y eso va transformando también el proceso productivo y ellos dicen, no, esta es nuestra semilla, y entonces exigen pago de compensación por esa cuestión que se va dando de manera natural también en el campo. Galo, y ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo el proyecto en el que trabajas bueno, para Manos Unidas, cuál es un poquito lo que se puede hacer? Porque yo creo que algo se podrá, ¿no? Poco a poco, me imagino, como todo. Espera un poco, Susana. Trabajas para los campesinos, no para Manos Unidas. Manos Unidas ayuda. Exactamente, colabora con Manos Unidas. Colabora con Manos Unidas, perdón, es verdad. Vienen a corregirme porque colaboras con Manos Unidas, trabaja por y para los campesinos. Manos Unidas es una de las organizaciones que también, así como el CEPAG en Paraguay, está preocupada por la situación de estas familias, y no solamente las familias campesinas, sino también tenemos nuestro trabajo con las comunidades indígenas, con comunidades urbanas últimamente por toda esta cuestión del desplazamiento, pero el foco de nuestra atención en este momento y de poder compartir es justamente lo que venimos haciendo con este mundo campesino. Dentro de todo este contexto grande, también decimos que nosotros podemos encontrar y darle respuesta a la situación del hambre. Pero la primera medida que normalmente hacemos con las comunidades es poder trabajar con ellos en el tema de la organización de esas familias, de esas comunidades. Es el primer motor de arranque, porque nosotros decimos que el primer paso fundamental es la organización, porque la organización lleva vida. Posteriormente, el segundo pasito que nos vamos haciendo con ellos es
si bien ellos tienen sus saberes de años, en muchos de los casos, en el tema de la producción, es acompañarle en mejorar sus procesos productivos. Lógicamente, dentro de estas condiciones que van dándose pequeños espacios de tierra, hoy problemas de agua también, si bien decía, es contradictorio que el país está regado por ríos, pero por el tema del cambio climático, ahí hace que venga la lluvia por momentos. Antes se extendía bastante normal, en un clima bien tropical de mucho calor, durante todo el año. Hoy las lluvias aparecen cada 3, cada 6 meses o como en este último tiempo que está viniendo exageradamente. O sea, lo que podía llover en un año, llovió en un mes en un departamento. Entonces los cambios también que se van dando en ese sentido de poder acompañar este proceso en el tema de la producción implica ser creativos y poder estar trabajando con ellos. Hoy esta familia, en las 3.000 familias que vamos acompañando en distintos departamentos, en una de ellas acompañada por Manos Unidas, están, digamos, saliendo de manera muy articulada, muy asociada en mejorar su nivel de producción y su nivel alimentario. Con algunos excedentes, y esos excedentes también estamos entrando en una nueva lógica de no llegar normalmente a los mercados tradicionales, sino hacer un proceso diferente, de que sea una articulación. Por decir de manera práctica, bueno, preguntamos a Marichu qué necesita comer esta semana, pero son las organizaciones campesinas. Entonces se van haciendo cestas de productos de acuerdo al pedido que Susana, que Marichu, que otras personas puedan realizar, y vamos cambiando la lógica esta de llegar a un centro, sino es un trabajo mucho de relación, de construcción de otra manera de consumir y otra manera de entender la alimentación también. Y que no haya tampoco esa desprotección, ¿no?, de estos pequeños agricultores, Galo, que durante muchos años han tenido que muchas veces someterse a estas, bueno, pues como decimos, grandes corporaciones y dejar sus tierras o no saber o verse indefensos ante los poderosos, ¿no? Que sepan que ellos son sus tierras, que pueden producir y que tienen esa información y que tienen ese acompañamiento, que eso es también fundamental, sentirse acompañados, ¿no, Galo? Sí, así mismo ahí, bueno, este también trabajo de organización implica el poder estar trabajando el aspecto político. Cuando decimos el derecho a la alimentación, creemos que es, así como dice, un derecho que debe ser garantizado para las personas, pero también para los colectivos, para las comunidades. Y ese trabajo implica el sentarse a nivel local, fundamentalmente en los territorios. Asesoramiento jurídico también en ocasiones cuando sea necesario, los fundamentos jurídicos y poder trabajar este derecho a la alimentación en diferentes niveles. Chicos que en Paraguay, un dato, el 70% de su población es menor a 30 años, que eso quiere decir que de 10 paraguayos que están paraguayas, 7 son menores a 30 años. Es una población de muchos niños y de muchos jóvenes. Y lógicamente a quienes son los más perjudicados también en todo lo que pueda suceder son justamente estas dos poblaciones, tanto niños, niñas o jóvenes que o no se están alimentando, o son los que tienen problemas de desempleo para los jóvenes o problemas en el estudio. O sea, la dinámica se basa mucho también ahí en toda la sociedad en su conjunto. Hoy lo explicará Galo en esa conferencia Salón El Carmen en Indaucho a partir de las 8 de la tarde. Marichu, una de las acciones que, bueno, pues Manos Unidas una vez más, esta campaña contra el hambre, pues lleva a cabo. Marichu, cuéntanos, porque también el objetivo de estas campañas es muchas veces el ser solidarios, ¿no? El que nos demos cuenta, ¿no? El sensibilizar. Lo que pasa. Es darnos cuenta todos de que no estamos solos en este mundo, que nos necesitamos todos, que tanto se necesitan, o sea, que lo que hemos visto, que estamos en una misma tierra, en un mismo mundo, y entonces lo que pasa aquí repercute allá. Lo que pasa, por ejemplo, con toda la comida que desechamos, repercute allá, porque para que esa comida esté en nuestras mesas se ha necesitado pues mucha agua, mucha mano de obra, o sea, todo lo que y para que se deseche, para que vaya a las basuras, que eso nos demos cuenta de nuestras acciones, ¿no? Eso sería una de las cosas más importantes. Y después lo que ha dicho, el derecho de la alimentación, o sea, el derecho de vivir, y la primera cosa que necesita un ser humano es la alimentación para poder vivir.
después viene la educación, después viene todo, pero lo primero es la alimentación. Si no, y eso, que nos demos cuenta, ¿no? Que pues eso, en este primer mundo, que nos demos cuenta que cómo se vive en el sur. Que para acabar el hambre, o sea, para acabar con el hambre en el mundo necesitamos la ayuda de todos y de todas. Es un compromiso de todos y de todas. Sí, sí. Además, Marichu, de la conferencia de hoy, vamos a, como en otras ocasiones, hay desayuno también. Sí, el viernes. Eso me preguntaban antes, ¿qué sentido tiene el ayuno? No tiene más sentido que el que nos concienciemos, que nos demos cuenta de que bueno, pues que a nosotros no nos va a suponer nada, porque es que nos privemos de algo o lo que sea, no nos supone de nada, pero es que igual nos supone el pensar que quizás, bueno, pues nos vamos a privar de esto y esto lo vamos a dar para que una familia de campesinos paraguayos o de campesinos indios o de donde sea puedan pues comer durante, pues con 6 euros, pues puedan comer durante una semana fácilmente, una familia de campesinos, ¿no? Entonces, pues sobre todo es para reflexionar, es pensar, es darnos cuenta que no estamos solos, de ser un poco solidarios, ¿no? Eso es importantísimo. Que con un pequeño granito de arena podemos conseguir mucho. Sí. Es muy fácil desde el salón de nuestra casa decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer si eso me viene grande, ¿no? Lo de acabar el hambre, ¿no? Con el hambre en el mundo, eso va a los políticos, yo aquí tranquilito viendo la tele, no, o sea, es cuestión de todos. Porque si pensamos en que tienen que solucionar los políticos, mal vamos. No, pero hay que actuar, ¿no? Pero cada uno también, lo que pueda. Pero también ahí implica eso. El mundo que normalmente, y estoy haciendo como una descripción, lo que hoy más tenemos en el mundo, y hay una palabra que me baso en la Real Academia Española para poder instalarlo y decir, en el mundo lo que tenemos mucho y es de personas que no hacen política, no son políticos, sino son politiqueros o politiqueras. ¿Por qué el concepto? Son personas que están embromando, que están teniendo sus intereses personales o sectoriales y no el sentido del bien común. Cuando el planeta Tierra hoy nos dice que 1 de cada 7 personas no puede comer o está en situación de pobreza extrema, no es por la ausencia de riquezas en el mundo o no es problema de alimentación. El problema no está ahí, sino cómo se va gestionando eso, pero también nuestra responsabilidad es cómo hacemos para que esos cambios se puedan ir realizando. Yo decía acá en España, mirando uno, dice, bueno, acá parecería ser que todo está solucionado. Pero sin embargo, me planteo cuando comentan, dicen muchas personas están pasando por situación en el tema de salud de cáncer. Y yo me pregunto, ¿por qué será que el tema del cáncer está sucediendo? Igual proporción tal vez en Paraguay, pero lo nuestro es mucho por intoxicación de estas fumigaciones que están prácticamente toda una gran región del país siendo pulverizado constantemente día a día, mes a mes. Y bueno, eso implica que los niveles de cáncer en Paraguay sean elevadísimos. Y eso no fue una cuestión que apareció, sino tiene sus causas y están así como trabajadas, investigadas, denunciadas, y tiene mucho que ver con el modelo de producción que tenemos en Paraguay. Pero también en ese sentido, preguntarnos, y yo trato de hacerlo gráfico siempre, preguntarnos qué comemos. Cuando viene una piña de Paraguay o de un lugar del mundo, estos procesos también de alimentarnos muchas veces la gente no mira y vienen, para llegar a este mercado tiene que tardar unos cuantos días, unos cuantos meses. Entonces se quita una fruta verde que normalmente se le inyecta una hormona, ese es el proceso que le hacen para retener el proceso de maduración y bueno, que pueda aguantar más para llegar al consumidor final. Ese trayecto es lo que complica por un lado la existencia y pensarnos cómo nos alimentamos. Al cortar uno la piña, va a encontrar que tiene una manchita amarilla como una marca de una inyección. Y eso muchas veces estamos comiendo sin darnos cuenta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tipo de alimentación también que estamos sirviendo? No solamente allá, acá también. Entonces ese tipo de reflexión que tiene que ver por un lado el cambio de conciencia, el cambio de actitud en el tema de lo que decía, el desperdicio de alimentos mismo que tenemos en el mundo.
el modelo de construcción que vamos haciendo de la producción hoy día para alimentarnos. Lo hago un ejemplo gráfico. Una niña norteamericana que viene a Paraguay hace 2 años, dice, le invitan a un campesino para ir a tomar una naranja, le da un cuchillo para pelarlo, y la niña dice, estando ya en la finca del campesino, ¿y la naranja cuál es? Porque tenía mandarina, tenía pomelo, tenía naranja, porque ella nunca en su vida había tomado una, o sea, no había estado viendo una planta de naranja, y entonces estaba con el tema del envasado de jugo que era su jugo. Entonces llegamos a estos niveles, parecen absurdos, pero de situaciones que tienen que también hacernos pensar que el hambre no es solamente la ausencia de comida, sino ausencia de soluciones en otros aspectos de la vida también. Madre mía, luego dicen que somos frente a los animales los seres superiores. Habría también que reflexionar, porque hay veces que no sabemos gestionar nuestros recursos y simplemente compensar con ser solidarios, pues mira, los animales, que comen, sobreviven, y en veces que los seres humanos nos liamos mucho, y algo básico como es la alimentación, se hace negocio, hay gente que se muere de hambre, gente que está sobrealimentada. Bueno, yo muchas veces digo, yo creo que los seres superiores a veces que nos ganan los animales en ciertos aspectos. No se complican la vida. No se complica la vida, se alimentan, a veces comparten y todo, y los seres humanos mucho tendremos que aprender. Galo, invitamos a toda la gente a que acuda dentro de unos instantes a las 8 de la tarde en la Plaza Indautxu, Salón El Carmen, en Bilbao, con esa conferencia, con ese encuentro con toda la gente que va a acudir, con entrada libre, para poder disfrutar de esa realidad que vas a contar en esta conferencia, y con las preguntas que la gente también te va a realizar, que me has comentado, ¿no?, que quieres que sea participativo. Así mismo. Y que la gente pueda preguntarte, y bueno, pues poder ser un encuentro, ¿no?, distendido, y que donde cuentes que todo. Será un conversatorio donde podamos comentar y bueno, intercambiar también opiniones y visiones de esta causa, el plantarle cara al hambre, porque no es solamente ponerle cara, es ponerle cuerpo, es ponerle corazón, es ponerle lo que somos, para tratar de solucionar que este problema tendría que ser erradicado hoy. No es un problema de alimentación, no es un problema de recursos, no es un problema, sino es voluntad del hombre, y en muchos de los casos gestión o decisión política también, que hay que tratar de cambiar cómo lo vamos trabajando este tema. Pues Galo, te quiero agradecer que hayas venido al programa, que hayas hecho un huequito en tu agenda para venir a visitar, a vernos aquí a Objetivo Vizcaya. Muchísimas gracias. Un placer, espero que vuelvas. Al contrario, el agradecido soy yo de poder participar en este espacio y bueno, comentarle la experiencia que venimos llevando en Paraguay. Y muchísimas gracias, Marichu, una vez más, por desde Manos Unidas venir al programa, por contarnos nuevamente los detalles de esta campaña, y por traernos una gente tan interesante a Galo, como en otras ocasiones has traído también a otros colaboradores de Manos Unidas. Y Marichu, gracias como siempre, y enhorabuena por todo el trabajo que realizáis. Gracias, qué ricasco. Vemos el vídeo de Manos Unidas dentro de esta campaña Plántale Cara. Vamos a plantarnos, vamos a solucionar de una vez por todas el problema del hambre, que es cuestión de todos y de todas, vivamos donde vivamos. Y a la vuelta de publicidad seguimos avanzando esta tarde de lunes aquí en Objetivo Vizcaya. No se muevan. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. A pesar de los esfuerzos, en el mundo todavía hay casi 800 millones de personas que pasan hambre. De hecho, en los últimos 25 años, el hambre ha aumentado en muchas zonas del planeta. 19 millones de personas en Asia Occidental. En África Septentrional, 13 millones. En África Subsahariana, 214 millones. Pero en Manos Unidas no nos quedamos en el frío dato y trabajamos siempre poniendo rostro, nombre y sentimiento a las estadísticas. Hablamos de hombres, mujeres, niños y niñas, de seres humanos. Sabemos que en el mundo se produce suficiente comida para alimentarnos a todos. Es la gran paradoja de la abundancia.
La mala distribución de los alimentos y de los recursos, los modelos productivos insostenibles basados en el beneficio y nuestros estilos de vida y de consumo hacen que sigan existiendo esos casi 800 millones de personas que padecen hambre. Ante la FAO, el Papa Francisco puso nombre a esta paradoja. Escándalo. Es un escándalo, dijo, que todavía haya hambre y malnutrición en el mundo. Esto nunca puede ser considerado un hecho normal al que hay que acostumbrarse, como si formara parte del sistema. En Manos Unidas ni nos acostumbramos ni nos conformamos con este dato vergonzante. Por ello, plantamos cara al escándalo del hambre, trabajando para cambiar este sistema que perpetúa la injusticia. Nuestro trabajo se centra en acompañar a las personas más vulnerables, a los excluidos, a los que padecen hambre, con proyectos e iniciativas que contribuyen al cambio. Y lo hacemos a través de la sensibilización y la educación para una vida solidaria. Durante los próximos 3 años, en Manos Unidas trabajaremos para combatir el hambre con proyectos que garanticen el derecho a la alimentación. Y nos centraremos en apoyar la independencia económica y en promover una distribución más justa de los recursos. Sembrar, recoger y compartir son las 3 ideas sobre las que trabajaremos los próximos años. 3 ejes que se van a materializar en actuaciones concretas sobre el terreno. Los agricultores y campesinos en su esfuerzo por sacar un mayor rendimiento a sus cosechas. Los pequeños agricultores, los que trabajan la tierra, los hombres y mujeres que ponen las manos, el sudor y el esfuerzo, son la clave de los proyectos de desarrollo de las pequeñas comunidades de los países en los que trabajamos. Trabajar junto a ellos es fundamental para combatir la desnutrición, la pobreza y las causas que la generan. Manos Unidas apoya proyectos dirigidos a potenciar las capacidades de las personas y de las comunidades, aprovechando los recursos que tienen a su alcance. Pero hay que sembrar algo más que la tierra. Es necesario sembrar en las conciencias para que germine una mayor sensibilidad en sociedades como la nuestra. Porque acabar con el hambre en el mundo es algo que a todos nos compete. Porque, como dijo hace ya más de 50 años la primera presidenta de Manos Unidas, el día en que los hombres decidan que no haya más hambre sobre la capa de la tierra, no la habrá.